Buenos días. Buenos días. Continuamos con la charla. Ahora se viene también uno de los Google Developer Experts de Latinoamérica, el gran Adrián Catalán, el tercer guatemalteco más famoso. Y quiero que lo reciban, por favor, con un gran aplauso. Eh, Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Voy a platicarles de un tema ligeramente distinto a lo que usualmente hago. Es un tema técnico, pero va enfocado más en interfaz. Creo que la mayoría desarrolla. En un segundo vamos a validar cómo está la audiencia. Mi nombre es Adrián, soy de Guatemala. Trabajo vendiendo cubiertos biodegradables en eBay para pagar mis viajes. Afortunadamente he podido dar charlas en diferentes lugares y bueno, es la primera vez que voy a dar esta charla en español, así que a ver qué tal me va. Um, la idea es cubrir un poco de cosas, había funcionado hace un segundo, cubrir un poco de cosas durante la media hora que vamos a tener. Ya no quiso funcionar, veamos por qué. Entonces, en lo que esto decide, está encendido, pero es posible que sea por el modo en el que está la Chromebook. En lo que esto decide volver a funcionar y se unen en las demás personas a la charla, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes desarrollan? Levanten la mano. Entonces, al revés la pregunta, ¿cuántos de ustedes no desarrollan? Una persona, dos personas, tres personas. Ok, listo. Entonces, la mayoría vamos a ver un tema interesante que es interfaz. Ahora sí. Y vamos a empezar con una pequeña lección de historia. Tengo sonido, pero como que no está sonando. Ah, ahí está. Casi no se escucha. Las interfaces conversacionales no son algo completamente nuevo. Empezaron a utilizarse hace mucho tiempo. De hecho, el título de la conferencia viene de que desde los 70 se hizo mucho trabajo con interfaces conversacionales. Sin embargo, desde 1952 se desarrolló un sistema que era capaz de reconocer una hilera de números. Estamos hablando que esto fue hace más de 60 años. Y sin embargo, hasta recientemente estamos utilizando mucho más todas estas interfaces. En los 70, como les decía, los modelos de Markov, los Hidden Markov Models, tuvieron un avance considerable. A partir de esto nos alejamos de una coincidencia con un patrón literal y nos enfocamos más en predecir cuál es el input. Siempre en los 70s hay proyectos militares que buscan el avance de las interfaces. Un poco más adelante, en los 80s, a pesar de que desde 1970 se estaba trabajando con cadenas de Markov, es hasta los 80s donde hay una explosión de esto y se comienza a utilizar más. Se mueve un poco de plantillas hacia utilizar HMMs. En 1984, esto es muy importante, es el primer software que reconoce sobre IBR. IBR es cuando llaman a algún lado y les contesta una grabación y les dice, si conoce el número de extensión, márquelo ahora. De lo contrario, espere en línea, etc. En los 90 ya hay una industria. Lo importante aquí que les quiero compartir es que tomó 40 años desde que se empezó a trabajar el desarrollo de interfaces conversacionales hasta que se desarrolla una industria. Es mucho tiempo. Sin embargo, desde que se desarrolla la industria, que básicamente en nada, 7 años, tenemos el primer software comercial que ya reconoce un discurso continuo, un flujo de voz sin interrupción. Y 10 años más a donde ya tenemos algunos asistentes como Siri, que venía en el iPhone, o algo físico como Amazon Echo y Google Home, en donde ya podemos tener una conversación y recientemente ya soporta múltiples idiomas. Google Home ya está soportando español, no estoy seguro, Echo o la competencia que ahora hay muchos, el de Samsung está peculiar, personalmente no me gustó mucho, pero es interesante que hay competencia en el tema de asistentes y ahora es muy fácil pedirle cosas a un asistente. Ahora,
Eso implica que el desarrollo no se trata únicamente de un app, sino también hay que contemplar la interfaz y la interacción. En este caso la interfaz no es visual, por lo tanto hay un par de cosas distintas que vamos a considerar y es lo que vamos a cubrir durante la charla. Para eso vamos a platicar del proceso de diseño. El internet no me está ayudando tanto con que la música salga instantáneamente, pero por lo menos tenemos soundtrack. El proceso de diseño incluye varios pasos que probablemente les van a sonar intuitivos. Sin embargo, al hacerlo explícito, es posible modelar una experiencia mucho mejor, mucho más clara y específica para temas de conversación. El primer paso es crear una persona. Esto se utiliza mucho en branding. ¿Alguien ha tenido oportunidad de trabajar con personas, con el perfil de persona me refiero? ¿No? Un par de personas, ok. Es muy interesante porque no es algo nuevo tampoco. Partimos de las características usualmente demográficas porque ese es el low hanging fruit, o sea, es lo más fácil, y luego vamos segmentando para llegar a una descripción de quién va a ser nuestro usuario. A partir de esto, vamos describiendo qué características va a tener la persona. En el caso de una interfaz conversacional, a diferencia de una interfaz visual, hay que contemplar más cosas, como por ejemplo el tono, el estilo, palabras que se van a utilizar, a pesar de ser el mismo idioma. Por ejemplo, hay ciertas palabras que significan ciertas cosas en algunos países de Latinoamérica y otras en otros países. A mí me ha pasado al viajar que a veces digo algo y se me quedan viendo como, sí, tal vez no he visto haber usado esas palabras. Tiene que ver con las costumbres que tenemos. Entonces, usualmente, cuando trabajamos con una interfaz que se va a usar en una región completa, hay que tomar en cuenta eso para evitar malos entendidos que pueden ir desde una mala interpretación de para qué se utiliza algo dentro de la aplicación hasta volver completamente no usable algún tipo de app. También es importante la voz y al final del día un diseño funcional que contemple todo esto. Es decir, si yo estoy construyendo un tipo de aplicación que va a interactuar con la persona en un contexto de su vida, hay que conservar eso a lo largo de todo el diseño. Parte del éxito que tuvo Nest en su inicio, antes de ser adquirido por Google, es que las alarmas de fuego convencionales que hay en los Estados Unidos emiten un sonido para llamar la atención muy fuerte y molesta. Y hay muchos falsos positivos, por ejemplo, al cocinar. Sin embargo, Nest era un poco más amistoso y daba algún par de avisos. En primera instancia eso parecería contraintuitivo. Sin embargo, era lo suficientemente alto y llamaba la atención, interrumpía lo que fuera que se estuviera haciendo, pero no llegaba al punto de ser intrusivo. Nos hablaba diciendo, parece que hay un incendio, alerta, pero es como cuando estamos tratando de llamar la atención de una persona. Hey, sucede esto. Y si la persona no nos voltea a ver, aumentamos el tono de voz. Cada uno de nosotros tiene un tono de voz distinto, mi voz es un poquito fuerte, entonces a veces me toca modularla. De la misma manera, hay que contemplar todo eso en el diseño de un agente con una interfaz conversacional. Usualmente se habla de pensar fuera de la caja, me imagino que eso lo han escuchado en algún momento, al abordar un problema de forma distinta. A mí me gusta mucho ese concepto de reframing the problem, o sea, cuando tenemos un problema, lo estamos viendo de cierta manera y tratamos de abordar otra perspectiva. Sin embargo, aquí, como estamos trabajando con algo radicalmente distinto, hay que también pensar distinto. Entonces, en vez de pensar fuera de la caja, hay que destruir la caja para construir una experiencia que le permita al usuario aprovechar al máximo esta interfaz distinta. Creo que hay una migración importante hacia interfaces de voz. No lo vamos a percibir tan fuerte, por lo menos durante unos 2 años más, mi estimación, así a grosso modo, pero poco a poco nos vamos acercando más a otros medios que no son los que hemos venido usando por años. Entonces, la solución de problemas tradicional que hemos venido construyendo no nos va a ser tan útil en este contexto. En vez de eso, hay que abordar el problema de una forma distinta
Y en el caso específico de interfaces de voz, vamos a arrancar escribiendo un diálogo. Recuerden, vamos a estar interactuando con software, es decir, nuestro usuario va a estar interactuando con el software que nosotros escribimos. Sin embargo, las personas estamos acostumbradas a interactuar unos con otros. Entonces, la forma en que vamos a hablarle al Google Home o al teléfono, al asistente o al teléfono, a través de una interfaz de voz, va a ser muy parecida a la manera en que nos comunicamos con las personas. ¿Qué sucede cuando alguien no nos entiende? Digamos, estamos teniendo una conversación y no nos entienden. ¿Qué hacemos? Tratamos de comunicar el mensaje de otra manera. Decimos lo mismo, es decir, el mismo mensaje, pero con otras palabras. Ok, eso no funcionó. Intentamos alguna analogía, por ejemplo. Entonces, comparamos con algo, explicamos con manzanas, tampoco funcionó. Eso nos frustra, ¿no? ¿Les ha pasado esto que están platicando con otra persona explicándole algo y no les entiende? Y entonces comienza a crecer la frustración. Al frustrarnos, entonces, puede ser que aumentemos el tono de voz, se vuelva más aguda la voz, porque estamos manifestando nuestra frustración. En un punto, incluso podemos hablar golpeado o hablar con un ritmo diferente al que usualmente usamos al tener una conversación. Hay veces que esto sucede cuando le estamos tratando de explicar a alguien joven o un niño. Eso mismo pasa cuando no nos entiende una aplicación que tiene una interfaz de voz. Entonces hay que escribir un flujo, como que fuera una obra de teatro, un flujo con el que esperamos interactuar. Esos flujos de información los tenemos usualmente al platicar con otras personas, pero en realidad son tan parte de nosotros que ya no lo hacemos obvio. Por ejemplo, algo común en varias regiones, sobre todo de Latinoamérica, que somos personas muy cálidas, es saludar antes de pedir algo. Hay un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y hay alguna frase que es dependiente de cada región. Después ya viene el podría pedirte un favor, etcétera. En otros lugares son más directos. Ahora, si nosotros no realizamos esa interacción de la forma adecuada, el resultado va a ser una percepción incorrecta. Por ejemplo, cuando platico con otra persona que es de otro país y tiene otras características su discurso, puedo sentir que es muy pesado o que es excesivamente amable. A mí me pasa seguido porque culturalmente los guatemaltecos nos comunicamos de una forma que está muy adornada con palabras que van de más, no somos tan directos. Y en general es costumbre, por ejemplo, al llegar a algún lugar saludar a todos, al irse despedirse de todos, etcétera, y eso causa un choque con costumbres de otros lugares. Entonces, en este diálogo que vamos a tener y este script que vamos a necesitar escribir de la conversación, vamos a basarnos en cooperar. Y eso es muy importante porque, de nuevo, lo estamos haciendo al tener una conversación. Incluso cuando nos estamos peleando con otra persona, estamos todavía cooperando y llega un punto donde ya las dos personas están hablando al mismo tiempo y ya es difícil comprenderlo, pero antes de eso y antes de lanzarnos platos, etcétera, estamos cooperando, nos tomamos turnos. En este caso, pues es bastante obvio porque ustedes están escuchándome. En un momento yo voy a escuchar sus preguntas, pero en general en las conversaciones que tenemos, tomamos turnos, de tal forma que funcione. A la vez llevamos hilos de comunicación. Hay algunas personas un tanto más dispersas que se llevan la comunicación por diferentes lugares. No sé si les ha pasado, cuando están contando una historia y de repente se va por aquí, regresa por el otro lado. Y a veces es necesario leer entre líneas. Es posible que nos están diciendo algo explícitamente, pero el significado tiene algo subyacente. Todo esto lo podemos incluir en nuestro diseño. Y no solo es posible, sino debemos incluirlo a la hora de construir una experiencia completa. Otro punto importante es que no hay errores. ¿A qué me refiero con esto? En una interfaz gráfica, cuando el usuario se equivoca, le mostramos usualmente en rojo, porque el rojo llama la atención y le decimos, te equivocaste.
esta contraseña no corresponde a este usuario, por ejemplo. Al realizar una comunicación verbal es más difícil comunicar esto, que hay un error. Cuando estamos platicando con alguna persona le podemos decir, no, estás equivocado, la verdad es que la respuesta es esta. Pero cuando estamos hablando con un teléfono, con un asistente, con un dispositivo, en vez de mostrar un error, o más bien decir que hay un error, lo que vamos a hacer es tomar otra ruta. Por eso es importante escribir este script en donde vamos a tener el que se llama Happy Path, una ruta donde todo está bien, y en base a los posibles errores trazar diferentes rutas en las que el usuario podría terminar en algún momento. En un par de slides les muestro un ejemplo de esto, pero es clave tener en mente que no hay errores. Y sobre todo que muchas veces los errores no vienen del usuario, sino vienen de todo lo que nos rodea. Hay ruido, es posible que por alguna razón al hablar no se escuche bien. Por ejemplo, tal vez estoy masticando, ya sea estoy comiendo o estoy masticando un chicle y eso cambia la forma en que hablo. O por estar comiendo, cubro mi boca, o por cualquier razón cubro mi boca, ya no se escucha igual. O bien está el ruido del ambiente, o bien tengo un acento, sobre todo cuando hablamos otro idioma, o cuando no está construido para reconocer idiomas, sí, idiomas específicos de una región. Cada uno de nosotros tenemos un acento, a veces hablamos muy rápido también. Todo eso es parte de lo que tenemos que contemplar como la interacción. Al final del día, entendernos es la clave. Así como cuando nos comunicamos con alguien y buscamos entendernos en un equipo de trabajo o en cualquier interacción de la vida, de la misma forma, al trabajar con un asistente, la comprensión es clave. Todo lo que les estoy diciendo suena bastante obvio, sin embargo, al modelar la interacción hay que contemplarlo y construir algo en los que los usuarios van a tener la última palabra. Los usuarios saben qué quieren, no hay que explicarles, pero estamos llegando a ese punto juntos. Un usuario sabe cómo comunicarse. En cuanto a los puntos de frustración, hay experiencias interesantes. Por ejemplo, al decirle groserías al Google Home, lo que hace es disculparse y darnos la oportunidad de dar retroalimentación. A mí me ha pasado un par de veces al estar hablando con IBRs que en un punto de frustración digo algo así y la respuesta es inmediatamente, vamos a comunicarte con un agente. Parece algo pequeño, pero manifiesta cómo una persona está ventilando la frustración. No le tenemos que explicar a nadie cómo hablar, o sea, todos sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, al construir nuestro guión y los posibles flujos de diálogo, hay que tomar todo esto en cuenta. Y sabemos lo que queremos como usuarios, no nos tienen que explicar. Si yo estoy interactuando con el asistente para que reproduzca una canción, o por ejemplo voy manejando en el tráfico y lo que quiero es saber una ruta más corta, es una tarea específica que quiero cumplir y la conozco a profundidad, lo que necesito es que el asistente me resuelva. Si por alguna razón no está funcionando lo que trato de hacer, mi intención es siempre aportar. Quiero que la tarea se realice. Ahí es clave identificar esto, es escrito. No hablado, pero escrito, pero identificar como algunos patrones para saber que podría ser una situación de emergencia. Otro ejemplo que se me viene a la mente es una empresa de telecomunicaciones mostró en un keynote hace un par de años que estaban usando su servicio para líneas de ayuda para evitar suicidios en adolescentes. La mayoría ya no llamaba, sino texteaba y lo ordenaban en base a prioridad. Y de repente le salió hasta arriba una palabra, no recuerdo bien, era un acrónimo de un par de letras que atendieron, o sea, llamaron directamente al adolescente, pero no sabían por qué eso había quedado hasta arriba. Y resultó que era un acrónimo que significaba me quiero suicidar en este momento. Entonces son detalles pequeñitos, pero que en el sentido de ayudar y el bienestar a las personas son muy útiles. Por otro lado, y por eso lo veo como accesibilidad, creo que en algún punto, un poquito más lejos, esto va a estar implementado en todas las apps que hacemos. Por ejemplo, ahora, si uso WhatsApp y le escribo a alguien, estoy muy triste, no va a reaccionar el app porque ese no es el objetivo. Pero se está analizando tanta la información que nos rodea que en algún punto
eso va a ser parte también de lo que la app provee. Entonces ahí vamos a tener otro dilema. ¿Qué tanta de la información que fluye a través del app podemos analizar o no? Por ejemplo, los asistentes graban y tenemos acceso a esa historia. Y es un poquito raro escuchar todas las interacciones que se han tenido con un asistente, sobre todo porque es como que estuviéramos teniendo una conversación con una persona en privado y de repente hay una página donde todo lo que le dijimos a esa persona está grabado. Entonces, lo veo como por etapas. Una es las aplicaciones de bienestar, que cuidan más como la salud mental y el bienestar de las personas, donde ahí sí es muy importante que lo hagan y se vayan implementando poco a poco, en base a los avances que hay en el análisis de emociones. El siguiente es cómo eso se va a implementar un poco más global y ahí surge el debate de la privacidad y qué tanto queremos darle acceso a terceros, a todos nuestros datos. Y un poquito para resumirlo, creo que tal vez no llegar a ese punto específico de como monitorear cómo se encuentra una persona, pero sí considerar limitaciones que podría tener la persona, debería ser algo que hagamos todos en nuestros desarrollos. Entonces, accesibilidad es un tema muy, muy relevante para lo que se va a hacer en los próximos años. ¿Todavía tenemos tiempo para una más o ya estamos? Si no, me buscan Hola, al break. acá me escuchas. Sí, Como bien, una de las grandes ventajas que tiene pues estas interfaces conversacionales es que abre una puerta grandísima a, por ejemplo, a las personas de tercera edad que puedan comunicarse con una aplicación de manera más sencilla. Siempre me he preguntado a nivel de desarrollo, por ejemplo, yo quiero hacer una aplicación para Latinoamérica, ¿qué tan profundo voy? Si bien por cada país hay modismos de hablar diferentes, solo acá en Colombia, por cada ciudad, la gente utiliza palabras diferentes y vamos más allá, por generaciones, gente más joven, adultos y adultos mayores utilizan también sí. palabras mayores, entonces eso puede volver un poco tedioso desarrollar este tipo de interfaces. Entonces, como cuál es el nivel de profundidad que uno, pues que tú dices, hasta acá se recomendaría llegar, o lo ideal es siempre tratar de ir puntualmente, así implique un trabajo muy extenso. De pronto siento que es tratar de agarrar demasiado. ¿Has visto cómo son los anuncios en televisión o en radio para usar el lenguaje? Es algo similar. Entonces, dependiendo cómo segmentes, o sea, si quieres llegarle a todos, buscas algo lo más neutral posible. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto que tengo puesto? ¿Camiseta? Camiseta. Yo le llamaría playera. En otro lugar le llaman remera, polo, polera, etcétera. Entonces, usualmente, personalmente, lo que hago es decir t-shirt. Sí, está feo porque está en inglés, pero eso es lo más neutral que encontré. ¿Qué podrías hacer en una app que te refieres a esto? Decir camisa, por ejemplo. No, pero es que camisa tiene que tener cuello y botones, etcétera. Entonces le haces una ayuda adicional y si tienes una interfaz visual extra, le puedes decir que se vea así. Si no tienes una interfaz visual, le puedes agregar una descripción muy corta. Pero va a depender mucho del segmento al que quieres llegar. Si quieres abarcar en general cualquier edad, cualquier país de Latinoamérica, que eso es complicado, ¿verdad? O sea, lo mejor es segmentar, te vas con algo neutro, no entras mucho en detalle. Ahora, si vas a hacer algo hiperlocal únicamente para esta ciudad, en este país, ahí usas lo que se usa en ese lugar. Entonces suena ambiguo, pero la realidad es que depende de a quién quieres llegar. Mi recomendación es que arranques con algo genérico, aprendas recabando datos del uso y con eso vayas como con un embudo, funnel, llegando a un detalle más específico sobre cómo trabajarlo. Sin embargo, más allá de las palabras, las interacciones lo puedes generalizar y llegar a una forma canónica, que eso es lo que se hace en interfaces normalmente. Por ejemplo, nosotros no decimos ordenador o fichero, pero en algunas interfaces aparece esto. Nosotros decimos archivo, por ejemplo, o computadora. Dependiendo de eso, es que es más fácil aproximarte al problema con una forma estándar. Más o menos sí te queda claro. Muchas gracias. Igual si quieres seguir la conversación, podemos platicar al break. ¿Estamos? ¿O alguna otra pregunta? No, estamos bien. Muchas gracias. Perfecto. Un aplauso para Muchas Adrián. gracias. Bueno, hola.